La humedad que conservan los árboles ha impedido que el incendio de baja intensidad se adentre en la selva. Aquí la vida es más fácil y transcurre en un ambiente feraz donde la comida es abundante. A pesar de las apariencias, la mata también encierra serios peligros. Muchos animales, como los monos aulladores, apenas pisan el suelo a lo largo de sus vidas. Fuera de la seguridad de los pisos altos, el suelo de la selva es un reino de sombras, el lugar por el que medran poderosos cazadores. Una iguana confiada descansa en las ramas bajas de un joven samán. Su camuflaje natural la oculta en la espesura de verdes intensos, pero creyéndose segura, se mueve de forma descuidada y de inmediato unos ojos vigilantes localizan los movimientos. El ocelote aún no sabe de qué animal se trata, pero las maniobras de la iguana le han delatado que allí hay algo vivo, y para cualquier felino de la mata, algo vivo es algo que se puede comer. Por fin, el ocelote sale de la selva y la iguana le ve. De inmediato, el reptil se transforma congelando todos sus movimientos. Sabe que la inmovilidad será su única alternativa ante un enemigo tan ágil. Pero su estrategia llega demasiado tarde. Aunque su vista aún no le ha dicho cuál es su posible presa, el fino olfato del ocelote se lo deja claro. Ahora sabe qué es y dónde está. Para la iguana, la suerte está echada. A pesar de su pequeño tamaño, las manchas de selva de los llanos albergan grandes cazadores. Los felinos son los más eficientes de todos y en las matas se encuentran 5 especies distintas. Fuera, en las praderas, han sido virtualmente exterminados por los llaneros que los consideran una amenaza para su ganado. Pero aquí, escondidos en el denso follaje, sobreviven gracias a la abundancia de presas y al muro verde que aleja al hombre. Después de una noche infructuosa, el jaguar está hambriento. Rara vez caza a la luz del día, porque el miedo al hombre le ha hecho un predador nocturno. Pero desde que fue burlado por los pécaris la noche anterior, no ha cazado nada, y el hambre no admite aplazamientos. Para su desgracia, los monos aulladores le han visto y han dado la alarma. Ahora la mata entera sabe que anda de caza y todos se han puesto en guardia. No es el único cazador que busca presas en la mata. En el otro extremo de la pequeña selva, un trozo de noche merodea la espesura. Pocos son los jaguares negros que han burlado las balas de los cazadores de pieles, pero su melanismo, mortal en campo abierto, le protege en la oscuridad de la jungla. Los vigilantes aulladores no le quitan el ojo y gritan la amenaza de su presencia. Pero una iguana adormilada no les oye. Está recuperando calor bajo los primeros rayos solares del día y solo cuando el jaguar está encima parece darse cuenta de lo cerca que tiene la muerte. Ha faltado muy poco, pero la habilidad del reptil para bucear le ha salvado la vida. La selva ofrece tantas posibilidades de capturar una presa
como de que éstas se libren de sus cazadores, y gracias a ello, el equilibrio ecológico se perpetúa. Por fin, la selva añorada ante sus ojos. Hambrienta y cansada, exhausta después de atravesar el infierno, nuestra tortuga llega por fin a su paraíso particular. La mata esconde peligros, pero aquí ella los conoce y sabe cómo evitarlos. Es su hogar, el lugar para el que está preparada, y después de tantos esfuerzos, entra victoriosa en la espesura sombría que le ha marcado el norte durante su arriesgada aventura. A modo de bienvenida, poco después de entrar bajo el dosel verde de los árboles, la tortuga morrocoy encuentra sabrosas flores que reponen sus fuerzas. Y no va a ser la única sorpresa agradable. Otra tortuga morrocoy la ha visto llegar y se le aproxima dispuesta a averiguar quién es el intruso que allana su territorio. La forma de silla de montar de su caparazón delata que es un macho adulto, y nuestra tortuga viajera es una hembra, así que no hay problemas de territorialidad. La pesadilla queda atrás. Para ella, la mata supone el regreso a la vida. Ha vuelto a su medio, al mundo donde nació, y un futuro prometedor se abre ante ella. Ahora tiene refugio, comida e incluso pareja. Pero por mucho tiempo que pase, no olvidará fácilmente su viaje por los llanos abiertos. Después de todo, no todo el mundo sobrevive a una travesía por el infierno.